Un millonario entra al restaurante y se queda helado al ver su exesposa embarazada, sirviendo mesas. Te lo juro por mi vida, Sebastián, jamás volverás a saber de mí. Las palabras de Isabela, cargadas de una mezcla de rabia y desolación, resonaron en la fría sala de juntas que habían elegido como el escenario para el acto final de su matrimonio. Mientras su pluma trazaba una firma temblorosa sobre los papeles de divorcio, Sebastián Mendoza apenas pudo reprimir una sonrisa teñida de desprecio. Me parece perfecto, replicó con una frialdad cortante. Una preocupación menos en mi agenda. 3 años más tarde, el destino orquestaría un encuentro en el restaurante más suntuoso de la ciudad, una escena que congelaría el alma de Sebastián y haría añicos el mundo que con tanto esmero había construido. El Bentley Continental GT, de un negro tan profundo como la noche, se deslizó con un sigilo depredador hasta detenerse frente al Palazzo di Cristallo, el templo gastronómico reservado para la élite de la ciudad. Sebastián Mendoza se ajustó su Cadillac Philippe de platino, un gesto automático que no era tanto para ver la hora, sino para recordarse a sí mismo y al mundo el valor de su tiempo. Un valet solícito corrió a recibir las llaves, casi tropezando en su afán por servir. A sus 40 y tantos años, Sebastián era la encarnación del éxito corporativo, el zar de la cadena hotelera más prestigiosa del país, un hombre cuya fortuna rebasaba los $300 millones y cuya reputación de tiburón de los negocios le precedía en cada círculo de poder. Buenas noches, señor Mendoza, saludó el joven con una reverencia que rozaba el servilismo. Es un privilegio recibirlo una vez más en nuestra casa. Sebastián respondió con un leve asentimiento y esa sonrisa gélida, casi quirúrgica, que había perfeccionado a lo largo de incontables negociaciones despiadadas. Su traje Armani, una inversión de $15,000, se ceñía a una figura esculpida en el gimnasio privado de su penthouse, mantenida por un entrenador personal cuyo salario mensual superaba el ingreso anual de la mayoría. Cada paso que daba sobre el mármol pulido resonaba con la autoridad de un hombre para quien la palabra no era simplemente un ruido ajeno, una disonancia en la sinfonía de su voluntad. Esta noche no era una noche cualquiera. Era una celebración. Horas antes había sellado el acuerdo más ambicioso de su carrera, la absorción de una cadena rival que le otorgaría el monopolio absoluto del turismo de lujo en 3 países. Era un momento para brindar, y para ello había invitado a Victoria Ramírez, una modelo de 28 años que había conocido en una gala benéfica la semana anterior. Victoria era el accesorio perfecto para una noche como esta, deslumbrante, sofisticada y, lo más importante, profundamente impresionada por la magnitud de su riqueza. El interior del Palazzo di Cristallo era un despliegue de opulencia casi ofensiva. Candelabros monumentales de cristal de Murano pendían de los techos altos como constelaciones cautivas. Las paredes, forradas en seda, estaban adornadas con obras de maestros europeos, originales cuya autenticidad solo unos pocos podían permitirse cuestionar. Cada mesa era un pequeño altar a lujo, con arreglos florales importados diariamente desde los campos de Holanda. Aquí, una cena no era una comida, era una declaración de estatus, una experiencia cuyo costo podía superar el salario combinado de 3 familias promedio. Señor Mendoza, el maitre se materializó a su lado con una sonrisa obsequiosa. Su mesa de siempre está preparada. ¿Aguardamos a su acompañante? Sí. La señorita Ramírez no debe tardar, respondió Sebastián, su voz con ese timbre de comando que había cultivado tras años de dirigir a miles de empleados. Asegúrese de que todo esté impecable. Mientras era conducido a su mesa en el área más exclusiva del salón, una ola de satisfacción lo recorrió. Se sentía invencible, en la cúspide de su propio universo. Habían transcurrido 3 años desde el divorcio, 3 años en los que había triplicado su fortuna, salido con las mujeres más cotizadas del continente y conquistado cada meta que se había propuesto. Isabela, ella había sido un mero contratiempo en su ascenso meteórico, una lección aprendida a un costo mínimo sobre la insensatez de mezclar las emociones con las ambiciones.
Se acomodó en su silla de cuero italiano, su mirada recorriendo las luces de la ciudad que se extendían a sus pies como un tapiz de diamantes. Era su ciudad. Prácticamente le pertenecía. Su imperio de hoteles y resorts de lujo se extendía a lo largo de la costa, un refugio para los hombres y mujeres más poderosos del mundo, que acudían a sus propiedades para descansar, negociar y escapar del escrutinio público. Era un hombre respetado, temido y, por encima de todo, envidiado. ¿El señor desea la carta de vinos?, preguntó un sumiller con discreción. Tráigame una botella de Chateau Petrus, cosecha del 98, ordenó sin siquiera dignarse a mirar al joven. Y cerciórese de que la temperatura sea la correcta. No toleraré errores esta noche. Extrajo su teléfono, una edición especial bañada en oro, y revisó sus mensajes. Un texto de Victoria le informaba de un ligero retraso por el tráfico. Mejor. Le daría tiempo a despachar algunos correos de sus gerentes en Europa y confirmar su itinerario para las reuniones del día siguiente en París. Estaba inmerso en la redacción de una respuesta sobre los planos de su nuevo hotel en Mónaco cuando una figura se aproximó a su mesa, portando la botella de vino que había ordenado. Por puro instinto, levantó la vista, un gesto mecánico para verificar la etiqueta. Y fue en ese preciso instante, en esa fracción de segundo, que su mundo, tan meticulosamente ordenado y controlado, se detuvo en seco. El teléfono de oro se deslizó de entre sus dedos, impactando contra el suelo de mármol con un sonido metálico que resonó en su mente como el tañido de una campana fúnebre. Isabela. Isabela Morales estaba de pie frente a él, sosteniendo la preciada botella con unas manos que delataban un temblor casi imperceptible. Vestía el uniforme del restaurante, una blusa blanca inmaculada, una falda negra hasta la rodilla y un delantal que, a pesar de su diseño, no lograba disimular lo que sus ojos vieron de inmediato, una verdad que lo golpeó como un puñetazo directo al esternón. Estaba embarazada. Visiblemente embarazada. El vientre, abultado y redondo, era inconfundible bajo la tela, delatando una gestación avanzada, quizás de 7 meses. Su rostro había cambiado. Había perdido aquella suavidad juvenil que él recordaba vagamente, ahora surcado por finas líneas de cansancio y una palidez que hablaba de noches en vela y preocupaciones incesantes. Su cabello, aquel que antes lucía peinados impecables de salones exclusivos, ahora estaba recogido en una simple y práctica cola de caballo. Pero el verdadero impacto, el golpe de gracia, provino de sus ojos. Esos mismos ojos verdes que una vez lo habían contemplado con una devoción casi ciega, ahora lo miraban con una tormentosa mezcla de incredulidad, humillación y un pánico tan puro que casi podía palparlo. ¿Desea el señor que proceda a abrir la botella?, preguntó Isabela. Su voz intentaba aferrarse a una profesionalidad que se resquebrajaba, traicionada por un temblor en los bordes. Sebastián permaneció inmóvil, paralizado. Su mente, esa máquina de calcular que procesaba información a la velocidad de la luz para tomar decisiones millonarias, se había apagado. Simplemente no podía asimilar la escena. Isabela. Su Isabela. La mujer a la que había desechado de su vida 3 años atrás como si fuera un activo obsoleto, estaba allí, de pie, embarazada, sirviéndole vino en su propio templo de opulencia. Los recuerdos lo asaltaron como una avalancha furiosa, sin piedad. Isabela el día de su boda, radiante en un vestido de $50,000 que él había pagado sin pestañear, jurándole un amor que él creyó poder comprar. Isabela en la cocina de su penthouse los domingos por la mañana, tarareando una canción mientras preparaba su café, exactamente como a él le gustaba, un pequeño ritual que él había despreciado por su simpleza. Isabela llorando en su última noche juntos, suplicándole que reconsiderara la idea de tener hijos, que pensaran en construir algo más que un imperio, una familia. Mi prioridad son los negocios, le había espetado con una frialdad que ahora le quemaba en la memoria. Un hijo sería una distracción. Un pasivo costoso e innecesario. Si no eres capaz de comprender eso, quizás no eres la mujer que necesito a mi lado.
Y ahora, allí estaba ella, esperando a ese hijo que él había rechazado de plano, trabajando en un lugar donde una sola de sus propinas probablemente representaba más dinero del que ella veía en semanas enteras. Señor, repitió Isabela, su voz un poco más firme, consciente de las miradas curiosas que comenzaban a converger en su mesa. ¿Desea que abra la botella? Sebastián intentó formular una palabra, pero los sonidos se ahogaron en su garganta. ¿Cómo? ¿Cómo había llegado Isabela a esta situación? Tras el divorcio, se había asegurado de que recibiera una compensación. No había sido un gesto de generosidad, sino un cálculo frío para evitar complicaciones legales. No la había dejado en la indigencia, o al menos eso creía él. ¿Qué había sucedido con ese dinero? Y la pregunta que le martilleaba el cráneo con una violencia insoportable, ¿quién era el padre del niño que llevaba en su vientre? Yo, balbuceó, sintiéndose por primera vez en décadas como un adolescente torpe y sin control. Isabela interpretó su confusión y aprovechó el momento para inclinar levemente la cabeza, un gesto que para cualquier observador casual parecería de deferencia profesional, pero que él reconoció al instante como lo que era, una súplica silenciosa y desesperada. Por favor. No hagas una escena. No aquí. No ahora. Justo en ese instante, la voz cantarina de Victoria atravesó el salón desde la entrada. Sebastián, cariño. Perdona la tardanza, el tráfico era una pesadilla. Victoria se aproximaba a la mesa como una visión de un universo paralelo, envuelta en un vestido de diseñador que probablemente costaba el equivalente a 6 meses del salario de Isabela. Sus joyas centelleaban bajo las luces de los candelabros y caminaba con esa confianza innata que solo confiere una vida desprovista de preocupaciones financieras reales. Al verla acercarse, algo se endureció en la expresión de Isabela. La vulnerabilidad que había asomado por un instante fue reemplazada por una máscara de dignidad profesional, una coraza que, extrañamente, le partió el corazón a Sebastián. Disculpen, dijo Isabela con una voz firme y clara. Permitan que envíe a otro de mis compañeros para que se encargue de su servicio esta noche. Se giró para marcharse, pero Sebastián, movido por un impulso irracional que no pudo reprimir, extendió la mano y la sujetó suavemente por el brazo. Isabela, espera. Ella se volvió hacia él, y por un efímero segundo, solo un segundo, él vio en sus ojos el dolor en carne viva, la traición acumulada durante 3 largos años. Pero entonces Victoria llegó a la mesa, interrumpiendo el momento. ¿Todo en orden, amor?, preguntó, su mirada curiosa viajando de Sebastián a la mesera embarazada cuyo brazo él sostenía con una intensidad extraña. Isabela se liberó del agarre de Sebastián con un movimiento suave pero definitivo y se dirigió a Victoria con una cortesía impecable. Todo está perfecto, señorita. Que disfruten de su velada. Y sin concederle a Sebastián otra oportunidad para hablar, se alejó con paso firme en dirección a la cocina, llevándose consigo el frágil equilibrio emocional que él había tardado 3 años en construir. Victoria se sentó, completamente ajena al terremoto interior que acababa de devastar a su acompañante. ¿Conocías a esa camarera? Parecía que había cierta tensión, comentó con ligereza mientras despegaba la servilleta. Sebastián la observó como si estuviera hablando en un idioma desconocido. Su mente seguía anclada en la imagen de Isabela, embarazada, agotada, sirviendo mesas en un lugar donde él gastaba en una noche lo que ella tardaría meses en ganar. No, mintió, la palabra saliendo de su boca de forma automática. No la conozco de nada. Pero mientras Victoria parloteaba alegremente sobre su tarde de compras y sus planes para el fin de semana en su yate, los ojos de Sebastián no dejaban de desviarse hacia la cocina, esperando en vano volver a ver esa figura que, aunque desaparecida de su vista, había dejado su universo personal completamente destrozado. Por primera vez en 3 años, Sebastián Mendoza, el hombre que doblegaba imperios y movía millones con una sola llamada, se sintió absoluta y aterradoramente perdido. Y lo peor de todo, era que no lograba comprender por qué, después de tanto tiempo, le importaba tanto.
La cena se transformó en una forma exquisita de tortura. Sebastián fingía escuchar a Victoria mientras ella relataba con entusiasmo los detalles de su última sesión de fotos en Milán, pero su atención real estaba en otra parte. Sus ojos escaneaban obsesivamente el salón, buscando cualquier rastro de Isabela entre el personal que iba y venía con una eficiencia casi robótica. Cada vez que una silueta femenina aparecía en su visión periférica, su corazón daba un vuelco, solo para desplomarse en una amarga decepción al confirmar que no era ella. Sebastián, ¿me estás prestando atención? La voz de Victoria, ahora teñida de una evidente molestia, lo sacó de su trance. Has estado increíblemente distraído desde que llegué. ¿Ha ocurrido algo con tus negocios? Discúlpame, cariño. Sebastián forzó su sonrisa más seductora, esa misma que había utilizado para cerrar tratos millonarios y desarmar a sus adversarios. Solo estoy procesando los pormenores del contrato que he cerrado hoy. Es un movimiento estratégico de gran envergadura para la compañía. Victoria pareció aceptar la explicación, su expresión suavizándose. Al fin y al cabo, estaba acostumbrada a que los hombres poderosos con los que se relacionaba tuvieran sus mentes perpetuamente ocupadas por cifras y estrategias. Era parte de su atractivo. Pero la mente de Sebastián no estaba en ningún contrato. Estaba reviviendo, segundo a segundo, el breve encuentro con Isabela, analizando cada detalle como si fuera una pieza de evidencia crucial en un juicio. El temblor de sus manos, la palidez de su piel, las ojeras que un maquillaje sutil no lograba ocultar del todo y, sobre todo, ese vientre prominente que proclamaba una verdad que le costaba asimilar. Isabela había rehecho su vida. Había encontrado a otra persona. Estaba a punto de cumplir el sueño de formar una familia, el mismo sueño que él había aniquilado con tanta frialdad. ¿Sabes qué?, dijo Victoria, inclinándose hacia él con una sonrisa sugerente. Después de cenar, podríamos ir a tu penthouse. Tengo preparada una pequeña sorpresa para ti. En cualquier otra circunstancia, la propuesta lo habría entusiasmado. Victoria encajaba perfectamente en el molde de mujer que él prefería, hermosa, sofisticada y libre de complicaciones emocionales. Pero esa noche, la idea de la intimidad con cualquier otra mujer le resultaba no solo imposible, sino casi repulsiva. Su mente estaba completamente colonizada por la imagen de Isabela desapareciendo tras las puertas de la cocina. Por supuesto, mintió, alzando su copa de vino. Brindemos por las sorpresas. Pero mientras los cristales tintineaban, Sebastián tomó una decisión impulsiva que cambiaría el rumbo de su noche y, posiblemente, el de su vida. Discúlpame un instante. Se puso de pie abruptamente. Debo hacer una llamada urgente. Regreso en un momento. Antes de que Victoria pudiera articular una protesta, Sebastián se dirigió con paso decidido hacia la parte trasera del restaurante. Su corazón martilleaba en su pecho como si estuviera corriendo una maratón. No tenía un plan, no había pensado en qué decir, pero una fuerza incontrolable lo impulsaba hacia la cocina. Se detuvo ante las puertas batientes de acero inoxidable que separaban el opulento comedor de la cruda realidad de la cocina. A través del pequeño ojo de buey de una de las puertas, pudo vislumbrar el caos organizado del interior, chefs moviéndose con una precisión frenética, camareros recogiendo platos, el estruendo y el vapor de un restaurante de alta gama en pleno apogeo. Y entonces la vio. Isabela estaba sentada en un pequeño taburete en un rincón, con una mano apoyada en la parte baja de su espalda y la otra sosteniendo un vaso de agua. Su rostro reflejaba un agotamiento profundo. Por un instante, cerró los ojos, como si estuviera tratando de reunir las fuerzas necesarias para continuar con su turno. Sebastián sintió una punzada de dolor tan aguda que le costó respirar. La mujer que una vez había habitado un penthouse de lujo, con acceso a los mejores spas y médicos privados, la mujer cuya única preocupación había sido elegir el atuendo adecuado para sus eventos sociales, ahora luchaba visiblemente por mantenerse en pie durante una agotadora jornada laboral. Sin pensarlo dos veces, empujó las puertas y entró. El ruido y el calor lo golpearon de inmediato.
El rugido de los fogones, el repiqueteo de los cuchillos, las órdenes gritadas por los chefs. Varios empleados lo miraron con una mezcla de sorpresa y alarma. La presencia de un cliente en la cocina era una transgresión inaceptable. Señor, no puede estar aquí, le dijo uno de los subchefs, acercándose con rapidez. Pero Sebastián lo ignoró. Sus ojos estaban clavados en Isabela, quien había levantado la vista al oír la conmoción y ahora lo miraba con una expresión de absoluto terror. Isabela, dijo, y su propia voz le sonó extraña, cargada de una emoción que no supo identificar. Ella se puso de pie de inmediato, con un esfuerzo que a él le pareció doloroso, y se acercó con el rostro encendido por la vergüenza. Sebastián, no puedes estar aquí, susurró con urgencia, consciente de que todas las miradas estaban puestas en ellos. Por favor, vete. Necesito hablar contigo, insistió él, ajeno a la curiosidad del personal. No aquí, no ahora. Isabela lo tomó del brazo con una fuerza inesperada y lo condujo hacia una puerta trasera que daba a un callejón. ¿Es que quieres que me despidan? Necesito este trabajo. Salieron al aire fresco y viciado de la noche, y por primera vez en 3 años, se encontraron completamente a solas. El contraste era brutal, el callejón sucio y mal iluminado frente al lujo resplandeciente que acababan de abandonar. Isabela se apoyó contra la pared de ladrillo, respirando con dificultad, una mano protegiendo instintivamente su vientre. ¿Qué es lo que quieres, Sebastián?, preguntó, y en su voz había una dureza que él nunca antes había escuchado. ¿Has venido a regodearte? ¿A confirmar que tenías razón sobre mí? No, no sabía que trabajabas aquí. Sebastián se sentía un necio, balbuceando excusas patéticas. No sabía que estabas embarazada. Isabela soltó una risa corta y amarga que le dolió en el alma. Claro que no lo sabías. ¿Cómo ibas a saberlo? Hace 3 años me dejaste muy claro que no querías volver a saber nada de mi vida. Los recuerdos de aquella noche final regresaron como cuchilladas. Isabela, rota en llanto, implorándole que reconsiderara. Él, frío como un témpano, entregándole los papeles que sus abogados ya habían preparado y advirtiéndole que firmara por las buenas si no quería que se encargaran de que no recibiera ni un solo centavo. El dinero del acuerdo, murmuró él. Te di suficiente para que estuvieras bien durante años. La expresión de Isabela se endureció aún más. ¿El dinero del acuerdo? ¿Te refieres a los $50,000 que me lanzaste después de 5 años de matrimonio? Después de haber construido toda mi existencia alrededor de la tuya. Sebastián sintió las palabras como una bofetada. En su mundo, $50,000 era una cifra casi trivial, lo que gastaba en un capricho de fin de semana. Pero ahora, viéndola allí, embarazada y exhausta, comprendió la insultante insuficiencia de esa suma. Isabela, yo creí. ¿Creíste que? Lo interrumpió, y por primera vez, vio lágrimas brillando en sus ojos. ¿Creíste que con eso podría vivir el resto de mi vida? ¿Pensaste que después de 5 años siendo la esposa de, donde mi único currículum era lucir perfecta en tus eventos corporativos, me sería fácil reincorporarme al mundo laboral? Sebastián se quedó sin palabras. Durante su matrimonio, Isabela había abandonado su prometedora carrera como maestra de arte para dedicarse en cuerpo y alma a ser la consorte perfecta. Había organizado sus eventos, decorado sus múltiples propiedades, había sido su escudo social en cada función importante. Nunca, ni por un segundo, se había detenido a pensar en la abrumadora dificultad que ella enfrentaría para reconstruir su vida profesional desde cero. ¿De cuántos meses estás?, preguntó, cambiando de tema para huir de la punzada de su propia culpabilidad. Isabela se tocó el vientre con un gesto instintivo. 7 y medio. Sebastián hizo un cálculo mental rápido. Eso significaba que había quedado embarazada menos de 6 meses después de su divorcio. La idea de Isabela con otro hombre tan pronto después de su separación le produjo un dolor irracional que no supo cómo interpretar.
¿Quién es el padre?, soltó antes de poder contenerse. Isabela lo miró como si la hubiera abofeteado de nuevo. Eso no es de tu incumbencia. Solo quiero saber si te está cuidando, insistió, a pesar de saber que no tenía ningún derecho a preguntar. Si necesitas ayuda. Ayuda, exclamó ella con otra risa amarga. Ahora te ofreces a ayudar. ¿Dónde estaba esta repentina preocupación cuando me dejaste con una miseria y me dijiste que no querías volver a verme en tu vida? Sebastián se pasó las manos por el cabello, frustrado. Isabela, yo no lo sabía. Si hubieras sabido que las cosas estaban tan mal para ti, habrías hecho qué, lo desafió ella. ¿Enviar un cheque más grande para acallar tu conciencia? ¿Contratar a alguien para que se ocupara del problema, por ti? No lo sé, admitió él, y la cruda honestidad de su respuesta los sorprendió a ambos. Isabela lo observó en silencio por un momento. En la penumbra del callejón, Sebastián pudo ver con una claridad dolorosa las líneas de fatiga en su rostro, la forma en que se sostenía la espalda, la hinchazón de sus tobillos que desbordaban sus zapatos baratos. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, preguntó ella con voz queda. No es que esté trabajando de camarera embarazada. No es que viva en un estudio que cuesta la mitad de lo que tú gastabas en una botella de vino. Lo más triste, Sebastián, es que durante 5 años yo de verdad creí que me amabas. Esas palabras lo golpearon con la fuerza de un martillo. Isabela, yo sí te amé. No, replicó ella, negando con la cabeza. Amabas la idea de mí. Amabas tener una esposa hermosa que luciera bien en tu brazo en las galas. Una mujer lo suficientemente culta para conversar con tus socios, pero no tan ambiciosa como para hacerte sombra. Pero nunca me amaste a mí. A la persona real. En ese preciso instante, la puerta trasera del restaurante se abrió, y apareció un hombre mayor con el traje de gerente. Isabela, te necesitan en el salón. Y usted, señor, dijo, mirando a Sebastián con desaprobación, debe regresar con su acompañante. Los clientes no tienen permitido el acceso a las áreas de personal. Sebastián quiso protestar, exigir más tiempo, más respuestas, pero la expresión de pánico en el rostro de Isabela lo detuvo en seco. Por favor, le susurró ella. No hagas que pierda este trabajo. Es todo lo que tengo. Sin decir una palabra más, Isabela se dio la vuelta y regresó al interior, dejando a Sebastián solo en el callejón, con un torbellino de preguntas sin respuesta y un dolor en el pecho que no tenía idea de cómo calmar. Cuando volvió a su mesa, Victoria lo esperaba con una expresión de impaciencia. ¿Dónde te habías metido? Tu comida se está enfriando. Sebastián se sentó y miró su plato de $200, el mismo precio que Isabela probablemente ganaba en una noche entera de trabajo. Por primera vez en su vida, el lujo que lo rodeaba le pareció obsceno, grotesco. Victoria, dijo de repente. Creo que deberíamos marcharnos. Pero mientras pagaba la cuenta con su tarjeta de crédito sin límite, su mente ya estaba trazando un plan. Este encuentro no había sido el final de nada. Ni por asomo. Sebastián no durmió esa noche. Ni la siguiente, ni la que vino después. Desde la inmensidad de su penthouse de $20 millones, con sus ventanales panorámicos que ofrecían una vista de la ciudad entera, pasaba las madrugadas en vela. Contemplaba el parpadeo de las luces lejanas, sabiendo que en algún punto de esa maraña urbana se encontraba Isabela. Probablemente en un apartamento diminuto y mal aislado, luchando por encontrar una postura cómoda para dormir con un embarazo de 7 meses y medio, mientras la ansiedad por las facturas del mes le robaba el sueño. La imagen lo torturaba, se había convertido en una obsesión. Durante 3 largos años, se había autoconvencido de que su divorcio había sido la decisión correcta. El matrimonio había sido un error estratégico. Isabela, con su carga emocional, su dependencia, su abrumadora humanidad, no encajaba en el mundo de acero y cristal que él habitaba. Se había repetido hasta la saciedad que ella estaría mejor sin él,
que encontraría a un hombre más adecuado a sus necesidades domésticas. Pero verla en ese restaurante, tan frágil y a la vez tan digna, había demolido todas sus autojustificaciones. Señor Mendoza. La voz de Carmen, su asistente personal, lo arrancó de su ensimismamiento. Son las 10:30 de la mañana. Su reunión con los inversionistas japoneses es en 1 hora. Sebastián se giró, dándose cuenta de que aún llevaba la misma ropa del día anterior. Carmen lo observó con una preocupación discreta, profesional. En los 5 años que llevaba trabajando para él, jamás lo había visto en un estado tan descompuesto. Cancela la reunión, ordenó Sebastián, su voz ronca por la falta de sueño. Señor, titubeó Carmen, sorprendida. Pero se trata del contrato de los hoteles de Tokio. Han volado exclusivamente para... Que se encargue Roberto, lo interrumpió. Diles que tengo una emergencia familiar. Carmen abrió la boca para objetar, pero algo en la mirada de Sebastián la hizo callar. En 5 años, él nunca había cancelado una reunión de esa magnitud. Nunca había antepuesto nada a sus negocios. Y, definitivamente, nunca había mencionado tener una familia. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle, señor?, preguntó con cautela. Sebastián la sostuvo la mirada por un instante. Carmen era la eficiencia personificada, discreta hasta la médula y de una lealtad inquebrantable. Si había alguien que podía ayudarlo, era ella. Necesito que investigues a alguien, dijo finalmente. Y esto es de máxima confidencialidad. Ni una palabra a nadie, ¿entendido? Carmen asintió, sacando su tablet. Por supuesto, señor. ¿De quién se trata? Isabela Morales. Era Isabela Mendoza hasta hace 3 años. Necesito saberlo todo. Dónde vive, su situación financiera exacta, cada trabajo que ha tenido desde el divorcio y, sobre todo, hizo una pausa, necesito saber quién es el hombre que la dejó embarazada. Carmen tecleó con rapidez, sin inmutarse. Era demasiado profesional para mostrar curiosidad, pero Sebastián pudo percibirla en sus ojos. ¿Para cuándo necesita esta información? Para esta misma tarde. Carmen asintió y se dirigió a la puerta, pero la voz de Sebastián la detuvo. Carmen, una cosa más. Quiero también su historial médico. Necesito saber si ella y el bebé están bien. Esta vez, Carmen no pudo ocultar del todo su sorpresa, pero se limitó a asentir antes de desaparecer. Sebastián pasó el resto de la mañana deambulando por su penthouse como un animal enjaulado. Intentó trabajar, pero las cifras y los informes le parecían absurdos, carentes de sentido. Pensó en llamar a Victoria para cancelar sus planes, pero la sola idea de fingir interés en su conversación superficial le provocaba náuseas. A las 3 de la tarde, Carmen regresó. Llevaba una carpeta gruesa y una expresión indescifrable en el rostro. ¿Qué has encontrado?, preguntó Sebastián sin preámbulos. Carmen tomó asiento frente a él, visiblemente incómoda con la información que estaba a punto de revelar. Señor Mendoza, la situación es complicada. Dímelo todo, exigió él, preparándose para lo peor. Isabela Morales reside en un apartamento de una sola habitación en el sector de San Miguel. El alquiler es de $800 al mes. Trabaja en el Palazzo di Cristallo 5 noches por semana, con un sueldo de $12 la hora, más propinas. Adicionalmente, trabaja los fines de semana limpiando casas en un barrio residencial. Cada palabra era como una bofetada. Sebastián calculó mentalmente, Isabela ganaba en un mes menos de lo que él gastaba en una cena de negocios trivial. ¿Y el padre del bebé?, preguntó, la pregunta que más temía. Carmen abrió la carpeta. Aquí es donde la historia se vuelve dolorosa, señor. ¿A qué te refieres? El padre del bebé es un arquitecto de 35 años llamado Diego Herrera. Isabela inició una relación con él unos 8 meses después de su divorcio. Según mis fuentes, era una relación seria.
Él le propuso matrimonio en cuanto supieron del embarazo. Sebastián sintió como si un cuchillo helado le atravesara el pecho y se retorciera lentamente. Isabela había rehecho su vida, había vuelto a encontrar el amor. Había estado a punto de casarse de nuevo. ¿Qué ocurrió?, preguntó con voz tensa. Carmen lo miró con algo que se asemejaba a la compasión. Diego Herrera tenía un secreto. Estaba casado. Casado desde hacía 8 años, con 2 hijos pequeños. Isabela lo descubrió todo cuando tenía 5 meses de embarazo, el día que la esposa legítima se presentó en la puerta de su apartamento. Sebastián cerró los ojos, visualizando la escena con una claridad espantosa. Isabela, embarazada, ilusionada, viendo cómo su nueva vida se desmoronaba ante sus ojos. ¿Y él? ¿Qué hizo él? Le dijo que todo había sido un error, que nunca tuvo intención de dejar a su familia. Le ofreció dinero para que solucionara la situación. Cuando Isabela se negó, le dijo que no quería saber nada más ni de ella ni del bebé. Eso fue hace 2 meses. No ha vuelto a contactarla. La información lo golpeó con la fuerza de un huracán. Isabela, engañada, abandonada, sola y embarazada, trabajando hasta el agotamiento para poder sobrevivir. Hay más, continuó Carmen. Isabela ha estado recibiendo su atención prenatal en una clínica pública porque no puede costear un seguro médico privado. Ha presentado algunas complicaciones menores, presión arterial alta, anemia, probablemente relacionadas con el estrés y el exceso de trabajo. Complicaciones, repitió Sebastián, alarmado. ¿El bebé está bien? Según los registros, sí. Ambos están bien por ahora, pero los médicos le han recomendado encarecidamente reducir sus horas de trabajo y el estrés. Algo que, obviamente, no ha podido hacer. Carmen sacó otro documento. También descubrí que después del divorcio, intentó volver a dar clases, pero la mayoría de las escuelas privadas la rechazaron por haber estado fuera del sector durante 5 años. Terminó aceptando trabajos precarios en tiendas y cafeterías, de muchos de los cuales fue despedida con excusas vagas cuando su embarazo comenzó a ser evidente. Sebastián se levantó bruscamente. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me pidió ayuda cuando ese infeliz la abandonó? Carmen lo miró con una expresión extraña. Señor, ¿recuerda cuáles fueron las últimas palabras que usted le dirigió? Sebastián las recordó. Las recordó con una claridad que le quemaba. Si alguna vez tienes problemas, no son de mi incumbencia. Tú elegiste este camino. Ahora, vive con las consecuencias. Había sido tan cruel, tan definitivo. ¿Cómo podría ella haber acudido a él después de eso? Hay una última cosa, dijo Carmen en voz baja. Algo que encontré en los registros del hospital. ¿Qué es? En su ficha de admisión, Isabela lo puso a usted como su contacto de emergencia. Sebastián se giró, incrédulo. ¿Qué? No tiene más familia aquí, señor. Sus padres fallecieron hace años. No tiene hermanos. Cuando le preguntaron a quién debían llamar en caso de una emergencia durante el parto, ella dio su nombre y el número de su oficina. El silencio que llenó la habitación fue ensordecedor. Sebastián sintió como si todo el aire le hubiera sido arrebatado de los pulmones. ¿Por qué haría algo así?, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. Tal vez, sugirió Carmen con delicadeza, porque a pesar de todo lo que ha sucedido, usted sigue siendo la única persona en el mundo en la que ella confía de verdad. Sebastián se desplomó en su silla, abrumado por un torbellino de emociones que no sabía cómo gestionar. Isabela, traicionada por 2 hombres. Primero por él, que la desechó con crueldad, y luego por Diego, que la engañó y la abandonó a su suerte. Y a pesar de todo, cuando tuvo que nombrar a alguien para una situación de vida o muerte, había elegido su nombre. ¿Qué voy a hacer, Carmen?, preguntó, y por primera vez en años, su voz sonó vulnerable, humana. Eso depende de usted, señor.
Pero si me permite una observación, en los 5 años que llevo trabajando para usted, nunca lo he visto tan afectado por algo que no sea un negocio. Isabela Morales es la única persona que lo hace comportarse como un ser humano real y no como una máquina de hacer dinero. Sebastián la miró, sorprendido por su franqueza. ¿Qué sugieres? Sugiero que vaya a verla. Pero no como el multimillonario que va a rescatar a la damisela en apuros. Vaya como el hombre que, tal vez, todavía la ama y quiere una oportunidad de redimirse. Sebastián se puso de pie, una nueva determinación ardiendo en su interior. Tienes razón. Pero antes, necesito que hagas algo por mí. Lo que sea, señor. Contacta al mejor obstetra de la ciudad. Consigue una cita para Isabela, bajo un nombre falso si es necesario. Y quiero que pagues el alquiler de su apartamento por los próximos 6 meses. De forma anónima. ¿Y si ella rechaza la ayuda? Entonces encontraré otra manera, respondió Sebastián, dirigiéndose a la puerta. Pero no voy a permitir que la mujer que amo críe a su hijo en la miseria mientras yo tengo el poder de cambiarlo. Señor, dijo Carmen, deteniéndolo una última vez. Isabela no es solo una exesposa que necesita ayuda. Es una mujer que ha sido traicionada 2 veces. Si va a entrar de nuevo en su vida, tiene que estar preparado para quedarse. Ella no podría soportar ser abandonada una tercera vez. Sebastián se detuvo, meditando sus palabras. Durante 3 años había vivido bajo la creencia de que no necesitaba a nadie, que el amor era una debilidad. Carmen, durante 3 años he sido el hombre más rico y miserable de este país. He tenido todo lo que el dinero puede comprar, y no he sido feliz ni un solo día. Pero en los 5 minutos que pasé con Isabela en ese callejón, me sentí más vivo que en todos estos años. Se giró hacia ella. Voy a recuperar a mi familia. No la que tuve, sino la que debía haber construido si no hubiera sido tan ciego y orgulloso. ¿Y el hecho de que el bebé no sea suyo? Sebastián sonrió por primera vez en días, pero era una sonrisa diferente, desprovista de arrogancia. Carmen, ese bebé va a crecer sin un padre porque un cobarde lo abandonó. Si Isabela me da la oportunidad, voy a ser el mejor padre que ese niño podría desear, sin importar la sangre que corra por sus venas. Mientras el ascensor descendía, Sebastián ya no pensaba en contratos ni en imperios. Pensaba en Isabela limpiando casas con un embarazo de 7 meses. Pensaba en ella poniendo su nombre como contacto de emergencia. Y, sobre todo, pensaba en la oportunidad que la vida, inesperadamente, le estaba ofreciendo para ser el hombre que siempre debió haber sido. La batalla por reconquistar a Isabela acababa de comenzar. Y esta vez, no estaba dispuesto a perder. Sebastián llegó al Palazzo di Cristallo a las 7:30 de la noche. Pero en esta ocasión, no descendió de su Bentley negro conducido por un chofer. Había dejado el vehículo de lujo en casa y había tomado un taxi, consciente de que cualquier ostentación sería contraproducente. Esta noche no era el CEO multimillonario visitando uno de sus lugares predilectos, era un hombre desesperado, intentando enmendar el mayor error de su vida. Permaneció en la acera de enfrente durante 10 minutos, observando a través de los amplios ventanales, buscando a Isabela entre la elegante coreografía de los camareros. Su corazón latía con una fuerza desmedida, un tambor ansioso que resonaba por encima del ruido del tráfico. No tenía un guión preparado. Solo sabía que no podía soportar otra noche con el conocimiento que ahora poseía sin hacer algo al respecto. Cuando finalmente la localizó, sintió que las piernas le flaqueaban. Isabela estaba atendiendo una mesa de ejecutivos, forzando una sonrisa profesional mientras tomaba su orden. Pero Sebastián, ahora, podía ver más allá de esa máscara. Vio cómo se apoyaba discretamente la espalda cuando creía que nadie la observaba. Vio la profunda fatiga en sus ojos, a pesar del esfuerzo por ocultarla con maquillaje. Y vio cómo su vientre, de perfil, se proyectaba con la carga de un hijo cuyo padre la había abandonado sin mirar atrás. ¿Tiene reserva, señor?
Le preguntó el maitre cuando finalmente se decidió a entrar. No, pero, comenzó a decir, deteniéndose en seco. No podía usar su nombre. Si sus compañeros descubrían que el famoso Sebastián Mendoza estaba allí por ella, podría causarle serios problemas. ¿Podría darme una mesa en la sección de esa camarera?, preguntó, señalando discretamente hacia Isabela. El maitre siguió su mirada y frunció el ceño. Señor, esa es el área VIP. Las mesas requieren un consumo mínimo de $500. Perfecto, respondió Sebastián sin dudar, sacando su cartera. 10 minutos más tarde, estaba sentado en una mesa para dos en la sección de Isabela, fingiendo estudiar el menú mientras, en realidad, analizaba cada uno de sus movimientos. La lentitud con la que se desplazaba, la forma en que respiraba hondo antes de levantar una bandeja, la sonrisa cortés que ofrecía a los clientes y que se desvanecía en cuanto se daba la vuelta. Isabela aún no lo había visto. Estaba absorbida por una mesa de 6 comensales particularmente exigentes que la hacían ir y venir sin cesar. Sebastián observó con una ira creciente cómo uno de los hombres le hablaba en un tono despectivo porque había confundido el agua con gas con el agua sin gas, y cómo Isabela se disculpaba repetidamente mientras se apresuraba a corregir el insignificante error. Cuando por fin se liberó de esa mesa y se dirigió hacia la suya, Sebastián vio el instante preciso en que lo reconoció. Sus pasos vacilaron, su cuerpo se tensó y una expresión de pánico puro cruzó su rostro antes de que pudiera reprimirla. Se acercó a la mesa con la misma máscara profesional de la noche anterior, pero él pudo ver cómo le temblaban las manos al sostener su libreta. Buenas noches, dijo, su voz cuidadosamente controlada. ¿Puedo ofrecerle algo de beber? Isabela, dijo él con suavidad. Tenemos que hablar. Estoy trabajando, replicó ella con rapidez, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia sus compañeros. Si desea ordenar. He estado investigando, la interrumpió Sebastián, y vio cómo sus ojos se abrían de par en par, llenos de espanto. Lo sé todo. Sé lo de Diego. Sé lo que te hizo. El rostro de Isabela se tornó lívido. La libreta se le escapó de los dedos y cayó al suelo, haciendo que varias mesas se giraran a mirar. No puedes hablar de eso aquí, susurró desesperadamente, agachándose a recogerla. Por favor, Sebastián, me van a despedir. Entonces, sal de aquí conmigo, dijo él, poniéndose de pie. Vamos a un lugar donde podamos hablar. No puedo abandonar mi turno, protestó ella, su voz al borde del llanto. Necesito este trabajo. Necesito cada centavo. ¿Para qué?, preguntó él directamente. ¿Para pagar el alquiler de un apartamento miserable? ¿Para comprar comida barata que no te nutre ni a ti ni al bebé? ¿Para seguir yendo a una clínica pública donde te tratan como a un número? Isabela lo miró como si la hubiera golpeado. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a hurgar en mi vida privada? ¿Quién te dio ese derecho? El derecho me lo da el hecho de que te amo. Las palabras de Sebastián estallaron con una fuerza que no pudo contener, lo suficientemente altas como para que varias mesas guardaran silencio y se giraran a mirar. El silencio que siguió fue absoluto, denso. Isabela se quedó petrificada, observándolo con una expresión de total incredulidad. Sebastián se dio cuenta de que acababa de verbalizar la verdad que se había negado a sí mismo durante 3 años. Señorita Isabela. La voz del gerente del restaurante cortó la tensión como un bisturí. ¿Ocurre algún problema aquí? Isabela se volvió hacia él, claramente en pánico. No, señor Ramírez, todo está en orden. El señor solo estaba. El señor se estaba marchando, dijo Sebastián con firmeza, sacando un billete de $100 y dejándolo sobre la mesa. Pero antes, me gustaría hablar con usted un momento. Sobre Isabela. ¿Conmigo?, preguntó el gerente, confundido. Sí. ¿Es usted consciente de que Isabela está embarazada de 7 meses y medio? Por supuesto que lo sé, respondió el gerente a la defensiva.
pero mientras pueda cumplir con su trabajo. Y sabe que sus médicos le han recomendado reducir sus horas de trabajo debido a complicaciones relacionadas con el estrés, continuó Sebastián. El señor Ramírez miró a Isabela, sorprendido. ¿Es eso cierto? Isabela abrió la boca para negar, para minimizar, pero Sebastián no se lo permitió. ¿Y sabe que tiene 2 empleos porque el salario que ustedes le pagan no es suficiente ni para cubrir sus gastos más básicos? Señor, yo no sé quién es usted, comenzó a decir el gerente, cada vez más incómodo, pero los asuntos laborales de nuestros empleados son. Soy Sebastián Mendoza, lo interrumpió, y vio cómo el cuerpo del gerente se ponía rígido al reconocer el nombre. Isabela, es mi exesposa. Si antes había silencio, ahora el aire parecía haberse solidificado. Sebastián podía sentir las miradas de los otros empleados y clientes, todos intentando disimular su interés en la escena. Vio la mortificación absoluta en el rostro de Isabela. Mi exesposa, continuó Sebastián, sin importarle ya la audiencia, quien ahora está embarazada y trabajando hasta el límite de sus fuerzas porque yo fui el idiota que la dejó sin nada cuando nos divorciamos. Y quien merece mucho más respeto y consideración del que está recibiendo en este lugar. Sebastián, suplicó Isabela, encontrando finalmente su voz. Por favor, detente. Pero las lágrimas ya corrían por sus mejillas, y no eran solo lágrimas de vergüenza. Eran de algo mucho más complejo, alivio, confusión, miedo, y quizás, solo quizás, un atisbo de la vieja esperanza que había mantenido enterrada durante 3 años. Señor Mendoza, intervino el gerente, visiblemente nervioso, probablemente haciendo un cálculo rápido del dinero que un cliente como Sebastián gastaba en su establecimiento. Si hay algo que podamos hacer para acomodar mejor a la señorita Isabela. Lo que pueden hacer, dijo Sebastián con firmeza, es darle el resto de la noche libre. Yo me haré cargo de cualquier pérdida en sus propinas. No es necesario, protestó Isabela débilmente. Sí que lo es, replicó él, mirándola directamente a los ojos. Porque tú y yo vamos a ir a cenar. A un lugar donde puedas sentarte, ordenar lo que de verdad te apetezca y hablar sin tener que preocuparte por nada más. No puedo, susurró Isabela. No puedo volver a pasar por esto, Sebastián. ¿Por qué cosa? Por confiar en ti, respondió ella, su voz rompiéndose en un sollozo. No puedo confiar en que no volverás a desaparecer en cuanto te canses de jugar al Salvador. Cada palabra fue una puñalada directa al corazón de Sebastián, pero sabía que las merecía todas. Tienes razón, admitió. Tienes todo el derecho a no confiar en mí. Fui un cobarde hace 3 años. Fui cruel. Fui todo lo que nunca debí ser contigo. Se acercó un paso más, consciente de que eran el centro de atención. Pero Isabela, después de descubrir lo que te hizo Diego, saber cómo has estado luchando sola, no puedo vivir con eso. No puedo despertar cada mañana sabiendo que la mujer que amo está cargando con todo ese peso a solas. La mujer que amas, repitió ella, y en su voz había una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Ahora me amas? Después de 3 años de silencio, después de verme en mi peor momento. Te he amado todos y cada uno de estos años, confesó Sebastián, su propia voz quebrándose. Cada día que pasé convenciéndome de que había hecho lo correcto, una parte de mí sabía que había cometido el error más grande de mi vida. Pero era demasiado orgulloso, demasiado estúpido para admitirlo. Isabela se secó las lágrimas. ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado para que ahora estés aquí, montando una escena en mi trabajo? Lo que cambió, la interrumpió él, es que me di cuenta de que he pasado 3 años siendo el hombre más rico y desdichado del país. Lo que cambió es que te vi anoche y recordé lo que se sentía estar vivo. Lo que cambió es que descubrí que has sido traicionada por 2 hombres y me niego a ser el segundo que te abandona sin luchar por ti. El silencio que siguió fue diferente. Ya no era incómodo.
Era el silencio de dos personas que se miraban a los ojos por primera vez en 3 años, viendo no las versiones idealizadas o demonizadas que habían construido en sus mentes, sino a las personas reales, rotas y vulnerables que tenían delante. Isabela, interrumpió el gerente con suavidad. ¿Quiere tomarse el resto de la noche? No se preocupe, por supuesto. Isabela miró al gerente y luego a Sebastián, visiblemente dividida. Si vienes conmigo, dijo Sebastián en voz baja, no será como antes. No seré el millonario rescatándote. Seremos dos personas que se hicieron daño, tratando de averiguar si todavía pueden sanar juntas. Isabela cerró los ojos por un largo instante, como si reuniera el valor para tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Cuando los abrió, había una silenciosa determinación en ellos. Dame 5 minutos para cambiarme, dijo finalmente. Sebastián sintió como si pudiera volar. Solo una cena, aclaró ella rápidamente. Una conversación. Es todo lo que prometo. Es todo lo que pido, respondió Sebastián. Aunque ambos sabían que mentía. Él estaba pidiendo mucho más que eso. Estaba pidiendo una segunda oportunidad. La oportunidad de amar no solo a Isabela, sino también al hijo que llevaba en su vientre. Estaba pidiendo la oportunidad de construir la familia que había sido demasiado necio para valorar la primera vez. Mientras Isabela desaparecía hacia los vestuarios, Sebastián se quedó de pie en medio del restaurante, consciente de que las próximas horas definirían el resto de su vida. O recuperaba a la mujer de sus sueños, o la perdería para siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, algo le importaba más que ganar dinero. Le importaba recuperar el corazón de Isabela. El viaje al hospital fue una mezcla surrealista de pánico controlado y una emoción abrumadora. Isabela ahora tenía contracciones cada 3 minutos, y Sebastián conducía con una mano firme en el volante mientras con la otra sostenía la de ella, sintiendo cómo la apretaba con cada nueva oleada de dolor. ¿Recuerdas lo que dijiste aquella noche en el restaurante italiano?, preguntó Isabela durante una breve tregua entre contracciones, su voz entrecortada. ¿Qué cosa en específico?, respondió él, tratando de aligerar el ambiente. Dije muchas cosas esa noche. Isabela logró esbozar una pequeña risa. Dijiste que querías la oportunidad de ser el padre que este bebé merecía. Y lo decía con toda mi alma, afirmó Sebastián al instante. Lo sé, dijo ella, girando la cabeza para mirarlo. Y quiero que sepas que ya lo eres. Has sido su padre desde el primer momento en que decidiste quedarte. Cuando llegaron al hospital, todo se convirtió en un torbellino de actividad febril. Enfermeras, médicos, formularios, pasillos, máquinas que emitían pitidos rítmicos. Pero a través de todo ese caos, Sebastián no soltó la mano de Isabela ni por un segundo. Durante las siguientes 8 horas, vivió cada contracción con ella. Respiró a su lado en cada pico de dolor. Le susurró palabras de aliento cuando las fuerzas de ella flaqueaban, convirtiéndose en su ancla en la tempestad del trabajo de parto. Ya veo la cabeza, exclamó el doctor a las 11:47 de la mañana. Isabela, en la próxima contracción, necesito que empujes con todo lo que tienes. Sebastián miró hacia donde señalaba el médico y vio algo que lo transformó para siempre. La pequeña cabeza de su hijo, cubierta de un cabello oscuro y húmedo, abriéndose paso hacia el mundo. Dios mío, susurró, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Isabela, lo veo, puedo ver a nuestro bebé. ¿Nuestro bebé?, preguntó Isabela entre jadeos, reuniendo sus últimas fuerzas. Nuestro bebé, confirmó Sebastián sin la más mínima vacilación. Completamente nuestro. Con una última contracción que provocó un grito de Isabela, un sonido de esfuerzo y liberación, el bebé llegó al mundo. Es un niño, anunció el doctor. E instantáneamente, la habitación se llenó con el sonido más hermoso que Sebastián había escuchado jamás, el llanto fuerte y saludable de su hijo. Papá, ¿quiere cortar el cordón?, preguntó una enfermera, ofreciéndole unas tijeras.
Por un instante, Sebastián se quedó paralizado. Papá. Lo estaban llamando papá. Ve, le susurró Isabela con una sonrisa radiante. Corta el cordón de tu hijo. Con manos temblorosas, Sebastián realizó el corte, el acto simbólico que separaba a su hijo del cuerpo de Isabela y lo convertía en un ser independiente. 3 kilos 400 gramos, anunció la enfermera tras pesarlo. Un bebé completamente sano. Cuando se lo pusieron en los brazos por primera vez, Sebastián sintió que el corazón se le iba a detener. El niño era perfecto. Tenía unos dedos minúsculos que se aferraron instintivamente al suyo, unos ojos que se abrieron por un momento para mirarlo, y un rostro que era una mezcla de los rasgos de Isabela y, bueno, de alguien más. Pero eso ya no tenía la menor importancia. Hola, pequeño, murmuró Sebastián, su voz quebrada por la emoción. Soy tu papá. Te he estado esperando toda mi vida. Isabela, exhausta pero resplandeciente, extendió los brazos. Déjame tenerlo. Sebastián depositó con sumo cuidado al bebé en el regazo de Isabela, y la imagen de los dos juntos quedó grabada a fuego en su memoria. Es perfecto, susurró ella, recorriendo con la mirada cada detalle del rostro de su hijo. ¿Cómo lo llamaremos? Durante los últimos meses habían barajado decenas de nombres sin decidirse por ninguno. ¿Qué te parece Mateo?, sugirió Sebastián. Significa, regalo de Dios. Isabela miró al bebé y luego a Sebastián. Mateo Mendoza, probó el nombre en voz alta. Me encanta. Pero, ¿estás seguro de que quieres que lleve tu apellido? Isabela, la interrumpió él con suavidad. No hay nada, técnico, en esto. Soy su padre en todos los sentidos que importan. Y quiero que el mundo entero sepa que este es mi hijo. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Isabela. Tienes razón. Mateo Mendoza suena perfecto. En ese momento, como si comprendiera que hablaban de él, el bebé abrió los ojos y miró directamente a Sebastián. Y en esa mirada oscura e inocente, Sebastián vio todo su futuro, noches en vela y primeros pasos, partidos de fútbol y ayuda con los deberes. Vio un amor incondicional, un propósito real, y la oportunidad de ser el tipo de padre que él mismo siempre había anhelado tener. Te amo, le dijo a Isabela, inclinándose para besarla. A los dos. Más de lo que jamás creí posible amar a nadie. Y nosotros a ti, respondió Isabela, arropando a Mateo. ¿Verdad, pequeño? Amamos a papá. 6 meses después, la escena era radicalmente distinta. Sebastián estaba sentado en el suelo de la sala de su nueva casa, no la mansión ostentosa de antes, sino un hogar familiar en un barrio tranquilo. Con Mateo en su regazo, le leía un libro sobre animales de granja. Y este es un gato, Mateo. ¿Puedes decir gato? Mateo, ahora un bebé de 6 meses sonriente y curioso, respondió con un balbuceo feliz que Sebastián interpretó como una pronunciación perfecta. Isabela entró con 2 tazas de café y se sentó a su lado. Había vuelto a trabajar a tiempo parcial como maestra de arte, un puesto que ella se había ganado por méritos propios. ¿Cómo te ha ido el día?, preguntó Sebastián, pasando un brazo por sus hombros. Increíble, sonrió ella. Mis alumnos están trabajando en un proyecto sobre familias no tradicionales. No he podido evitar pensar en nosotros. Somos una familia no tradicional, asintió él. Completamente. Tenemos al multimillonario que renunció a su imperio para ser padre a tiempo completo, a la maestra de arte que se enamoró 2 veces del mismo hombre y al bebé que tiene el padre más devoto del mundo, a pesar de no compartir ni una gota de su sangre. Sebastián miró a Mateo, que ahora intentaba comerse el libro. ¿Sabes qué? Tienes razón. Somos completamente no tradicionales. Y no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Ni siquiera por tu antigua vida de lujo y sin complicaciones? Especialmente no por esa vida, respondió él sin dudar. Mi antigua vida estaba vacía.
Tenía todo lo que el dinero podía comprar y nada de lo que realmente importa. Isabela se acurrucó contra él. ¿Y qué es lo que realmente importa? Sebastián observó su sala de estar, un caos de juguetes, libros y las pequeñas evidencias de una vida vivida con intensidad. Miró a Isabela, con manchas de pintura en las manos. Miró a Mateo, babeando felizmente. Esto, dijo con sencillez. Esta vida caótica, imperfecta e impredecible. Esta familia que hemos construido juntos. Este amor, que es más real que cualquier cosa que haya conocido antes. Incluso cuando Mateo nos despierta cada 2 horas, bromeó ella. Especialmente entonces, se rió él. Porque esos momentos, en mitad de la noche, cuando trabajamos en equipo para cuidarlo, son los momentos en los que me siento más vivo. Isabela se puso de pie y tomó a Mateo en brazos. Mientras lo alimentaba, Sebastián los observaba con una gratitud tan intensa que casi dolía. 3 años atrás, había sido el hombre más rico y miserable del país. Ahora, técnicamente, tenía menos dinero, menos poder, y definitivamente menos tiempo libre. Pero era infinitamente más rico en todo lo que de verdad contaba. ¿En qué piensas?, preguntó Isabela. Pienso, respondió él, en lo cerca que estuve de perder todo esto por segunda vez. Aquella noche en el restaurante, cuando te vi, mi primer instinto fue huir. Podría haberme ido para siempre. ¿Consideraste hacerlo? Durante 2 segundos, admitió. Pero entonces te vi sosteniéndote la espalda, y supe que no podía irme sabiendo que estabas sufriendo sola. Supe, en ese instante, que nunca había dejado de amarte. Isabela sonrió. ¿Sabes qué es lo más irónico? Que el hecho de que Diego me abandonara fue lo mejor que pudo pasarme. Porque si no lo hubiera hecho, nunca nos habríamos reencontrado. Y yo nunca habría aprendido que puedo ser fuerte por mí misma. Ahora estoy contigo porque quiero, no porque te necesite. Y eso hace que nuestro amor sea mucho más fuerte. Sebastián la besó suavemente. Te amo, Isabela. A ti y a este pequeño milagro. Más de lo que las palabras pueden expresar. Y nosotros a ti, susurró ella contra sus labios. Para siempre. Mientras el sol se ponía, bañando la habitación en una luz dorada, Sebastián comprendió que había pasado décadas persiguiendo un imperio, cuando la verdadera riqueza no se medía en cuentas bancarias. Se medía en momentos como ese, un bebé dormido en brazos de la mujer que amaba, en un hogar lleno de amor, sabiendo que mañana se despertaría para volver a vivirlo todo de nuevo. Y por primera vez en su vida, Sebastián Mendoza, era un hombre verdaderamente rico.